amantes de las redes, bienvenidos a un capítulo de Sacando 5. ¿Qué haremos en el capítulo de hoy, Julián? Hoy daremos un repaso por lo que es direccionamiento IP versión 4, desmentiremos mitos, veremos sus funcionalidades, sus usos y sus clases. Usaremos ejemplos cotidianos de la manera que puedas entenderlo. No siendo más, comencemos con el video. Para nuestra clase utilizaremos esta tablet como herramienta de apoyo para leer nuestras definiciones y así poder dar ejemplos más claros. Bueno, primero que todo debemos saber qué es una IP. La dirección IP es lo que identifica a cada host dentro de una red. A cada host se le asigna una dirección IP, la cual debe ser diferente a las demás asignadas en la red. Una forma de saber tu dirección IP, si sabes un poco manejar la terminal de comandos de Windows, es en esta terminal poner ipconfig y ahí te saldrán las direcciones IP y MAC de tu equipo o tableta. Bueno, para dar un ejemplo un poco cotidiano sobre qué es una dirección IP, imaginémonos que un host es una persona y su IP es su cédula o tarjeta de identidad. Por eso es que es tan importante que sean diferentes, para que se puedan diferenciar una de otra en una red pública, que ya más adelante explicaremos qué es. Antes de seguir avanzando, es bueno tener una aclaración de lo que es un host, para así tener una mejor definición de lo que es una dirección IP. Un host puede ser tu computador, tu tableta, tu celular, hasta el módem de tu casa. Es básicamente cualquier aparato que tenga una dirección IP. Bueno, ya entrando en el otro tema, podemos ver en esta sección en qué se clasifica una dirección IP. En este caso se pueden clasificar en pública o privada. A continuación voy a definir qué es una IP pública. Este tipo de dirección IP son accesibles desde cualquier equipo conectado a Internet, por lo que se dice que son visibles a toda la Internet. Como cuando te conectas a cualquier página de Internet, ya sea en Google, Facebook, etc. Cada una de estas páginas tiene una IP pública y diferente, por lo que son visibles o accesibles para el usuario. Además, para acceder a Internet hace falta tener una dirección pública porque, como se ha explicado anteriormente, cada host necesita una IP con que identificarse en la red. Aparte de direcciones IP públicas, también existen direcciones IP privadas. Son visibles en una red local por host de su misma red, o sea, de computadoras de su misma red. Otras redes privadas se conectan normalmente también. Estas direcciones IP se usan localmente. Ejemplos como en empresas o puestos de trabajo. Pueden usar un router para hacer uso de una IP pública y así poder acceder a la red de Internet. Bueno, en este caso podemos usar como un ejemplo cotidiano teniendo dos vasos y un hilo, con el que haremos de así un teléfono como con el que jugábamos cuando éramos pequeños. Cada vaso hace a su vez de host y el hilo de red local. Ningún otro host podrá entrar a nuestra red local. Con eso hago el ejemplo. Por ejemplo, con los vasos solo podemos hablar nosotros dos porque estamos en nuestra propia red. Ahora miraremos cómo se puede asignar una dirección IP. Una dirección IP se puede asignar estática o dinámica. Bueno, ¿cómo es una dirección IP estática? Tomamos como un ejemplo un host que siempre se conecta con la misma dirección IP. Este tipo de asignación es usada en las redes públicas por los servidores de Internet para siempre estar accesibles y localizables para el usuario. Tu proveedor de Internet cumple la función de venderte una IP estática, pero es muy difícil ya que estas IP son muy costosas y limitadas. Ahora hablaremos de la asignación de IPs dinámicas. Es un host que se conecta siempre con una IP diferente. Estas IPs son asignadas por tu proveedor de Internet, el cual tiene la función de darte una dirección distinta cada vez que te conectes en un lapso de tiempo determinado. Normalmente las empresas proveedoras de Internet tienen mayor número de clientes que de IPs, por lo que deben optar por usar direcciones IP dinámicas o cambiantes. Bueno, un ejemplo que podemos utilizar para esto es cuando está fallando tu Internet y tu proveedor de Internet te aconseja que desconectes y reconectes otra vez el módem y esperando un poco de tiempo. Probablemente cuando vuelvas a conectar el módem otra vez haya cambiado tu dirección IP. Bueno, ahora que conocemos la definición de dirección IP, sus clasificaciones y de qué manera se asignan, ahora pasaremos a estudiar su estructura. ¿Cómo es la estructura de una dirección IP? Las direcciones IP están formadas por 4 bytes. Un byte equivale a 8 bits.
como resultado son 32 bits. Esto se representa en forma de números decimales separados por un punto, comprendidos entre 0 y 255. ¿Por qué 255? El número binario de 8 bits más alto es 8 veces 1 y estos bits representan 255. Bueno, las direcciones IPv4 permiten un espacio de dirección de hasta 2 a la 32 direcciones posibles. Se puede representar de manera decimal, hexagesimal y en binario, como se puede ver en la siguiente tabla. Ahora que conocemos la estructura de las direcciones IP, conoceremos sus clases. ¿Cómo son las clases de dirección IP? Cuando varios hosts se conectan a una misma red, se caracteriza porque los primeros bits de sus direcciones son iguales, lo que hace que las direcciones se dividan conceptualmente en dos partes, el identificador de la red y el identificador del host. Dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red, las direcciones de Internet se han dividido en varias clases, A, B, C, D y E. A continuación pasaremos a definir todas las clases. Empezaremos con la clase A. Esta clase es una de las redes más grandes, ya que abarca la mitad de la cantidad de IP del mercado, por ello es generalmente utilizada por grandes empresas. Este IP reserva un octeto para identificar la red, o sea, hace un byte que equivale a 8 bits. Y los otros 3 octetos, 24 bits, quedan para identificar el host, dispositivo en interconexión. La clase A siempre posee un 0 a la parte más izquierda de su primer octeto. Hablando en términos decimal binario, solo es posible establecerla desde el 1 al 126. El 0 se exceptúa ya que 0.0.0.0 no es un número de red válido y el 127 está reservado para loopback. Esto significa que hay 126 redes de la clase A con 2 a la 24 menos 2 redes, que es la de loopback y la 0, posibles. Y un total de objeciones a 2 a la 31 direcciones únicas de IP. Las redes de clase A totalizan la mitad de las direcciones disponibles totales del IP. Para aclarar qué es loopback es la dirección IP 127 que se utiliza como en un ordenador web para enviar un mensaje de nuevo a sí mismo. Se utiliza comúnmente para localizar averías y pruebas en la red. Bueno, y ahora seguiremos con la clase B. Clase B. Esta es una clase de red mediana que es usualmente utilizada en campus universitarios. Esta IP está reservada 2 octetos para identificar la red y los otros 2 para identificar el host. La clase B siempre posee un 1 y un 0 a la parte más izquierda del primer octeto. Hablando en términos decimal binario, solo es posible establecerse desde el 128 al 191. Esto significa que hay 2 a la 14 redes de clase B con 2 a la 16 menos 2 anfitriones posibles para un total de 2 a la 30 direcciones únicas del IP. Las redes de clase B totalizan un cuarto de las direcciones disponibles totales del IP. Ahora continuaremos con IP clase C. Esta es una clase de red entre pequeña y mediana, es usualmente utilizada en pequeños negocios. Esta IP reserva 3 octetos para identificar la red y un octeto para identificar el host. La clase C siempre posee un 1 y otro 1 y un 0 a la parte más izquierda del primer octeto. Hablando en términos decimal binario, solo es posible establecerla desde el 192 al 223. Esto significa que hay 2 a la 21 redes de clase C, con 2 a la 8 anfitriones posibles, cada uno para un total de 2 a la 29 direcciones únicas del IP. IP clase D. Es una clase de red multicast. ¿Qué es multicast? Es el envío de información en múltiples redes a múltiples destinos simultáneamente. Esta clase es levemente diferente a las 3 clases que ya vimos, ya que los 4 octetos están ocupados por algo llamado multicast. La clase D siempre posee 3 unos y un 0 en la parte más izquierda del primer octeto. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadoras al que el mensaje multicast está dirigido. Solo es posible establecerse desde el 224 al 239. Totaliza un 16avo de las direcciones IP disponibles. Y
Dirección IP clase E. Esta es una clase de red que todavía está en propósitos experimentales como la clase D. Es diferente a las anteriores. La clase E siempre posee 4 unos a la parte más izquierda del primer octeto. Los otros 28 bits se utilizan para identificar el grupo de computadores que el mensaje en multicast está dirigido. Solo es posible establecerla desde el 240 al 247. El 255 es el broadcast. Los mensajes que se dirigen a todas las computadoras en una red se envían como broadcast. Estos mensajes utilizan siempre la dirección IP 255, 255, 255, 254. También existen direcciones IP reservadas y especiales. De todas las direcciones IP versión 4 posibles, no todas son válidas para asignarlas a un host, por varias razones. El primer número no puede ser 0, como en 0, 234, 24, 12. Cuando termina en 0, se dice que es la dirección de red. En este caso sería una IP de clase A de red 23, 10, 12, 0. A veces se confunde la dirección IP con la máscara de red, que normalmente la máscara de red tiene toda su parte de red en 255 y la de host en 0. Cuando es una IP de broadcast, siempre termina en 255. Como esto se puede definir en el ejemplo de 194, 255, 255 y 255. No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 223.255.255.255 son válidas como para un host, como vimos anteriormente. Algunas de ellas tienen significados especiales, como loopback, broadcasting o multicasting. Las principales direcciones especiales se resumen en la siguiente tabla. Su interpretación depende del host desde el que se utilicen. Además, para cada clase de red se establece una numeración reservada. Esta numeración se utiliza generalmente en las redes locales. Las direcciones reservadas son: clase A, rango de direcciones de red reservadas 10.0.0.0. Dirección de red con bits de máscara 10.0.0.0/8. B, 172.16.0.0 guión 172.31.0.0 máscara 172.16.0.0/12. C, 192.168.0.0 192.168.255.0 máscara 192.168.0.0/16. Ahora pasaremos a hablar de las subredes. En el caso de que una red de computadoras se vuelva muy grande, la mejor opción es dividirla en subredes, ya que hace que la red sea más manejable y administrable. Normalmente, una dirección IP tiene la división de red y la del host. El número de bits varía dependiendo de la clase de IP, pero esta vez se destina una porción del host a la subred, dejando la división entre red, subred y el nuevo host. Por ejemplo, una dirección IP versión 4 que tiene 32 bits, de los cuales unos bits son para la red y otros para el host. Los bits para la red los llamaremos A y los bits para el host los llamaremos B. Entonces quedaría así: dirección IP igual a 32 bits. Esto es igual a bits de red más bits del host. 32 bits es igual a A más B. Cuando creamos las subredes, se toman los bits de la parte del host y los partimos para la subred. Y también otros bits para el nuevo host. Los bits para la subred los llamaremos C y los otros que quedaron para el host los llamaremos D, quedando así: dirección IP igual a bits de red más bits de subred más bits del host. Que entonces, quedando en el ejemplo, quedaría dirección IP igual a A más C más D. Y en lo que se partió el host sería B igual a C más D. Ahora pasaremos a hablar de la máscara de subred. La máscara de subred es la encargada de indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente al host. Mediante esta máscara de red, un ordenador, router o puerta de enlace, etc., podrá saber si enviar un paquete en una red local. Por ejemplo, si el router tiene dirección IP 192.168.1.1 y máscara de red
255.255.255.0 entiende que todo lo que se envía a una dirección IP con formato 192.168.1.x, cualquier número, se envía hacia la red local, mientras que direcciones con distinto formato de direcciones IP serán buscadas hacia afuera, internet, otra red local, etc. La máscara de subred depende de la clase de la IP, como se muestra en la siguiente tabla. Por fin llegamos al último tema y el más importante, que es la máscara de subred de longitud variable. La utilización de la máscara de subred de longitud variable es uno de los métodos que se implementó para evitar el agotamiento de direcciones IP versión 4, permitiendo un mejor aprovechamiento y optimización del uso de direcciones. Es el resultado del proceso por el cual se dividió una red de subred en subredes más pequeñas, cuyas máscaras son diferentes según se adaptan a las necesidades del host por subred. A continuación, vamos a hacer un ejemplo práctico con el que podemos entender mucho mejor esto. Para nuestro ejemplo usaremos 5 subredes. Nuestra primera red va a tener 30 hosts, nuestra segunda red va a tener también 30 hosts, nuestra tercera red va a tener 14 hosts, nuestra cuarta red va a tener 2 hosts y nuestra quinta red va a tener 64 hosts. Para hacer el ejercicio más básico también vamos a incluir aquí la puerta de enlace y los ordenadores en la red. También vamos a usar la dirección IP y si es un switch gestionable también lo usaremos. En este caso la red 4 sería el único caso en que los dos routers se conectan el uno al otro. En este caso utilizaremos el método del cuadro. Acá, el primer paso que debemos tener en cuenta es ordenar por el número de hosts de mayor a menor las redes. Procederemos a hacer el método del cuadro, pero primero hay que tomar en cuenta, por métodos de lo más básicos, que vamos a tomar una IP clase C. Al mismo tiempo vamos a usar la IP 192.168.5.0 y una máscara por defecto de 255.255.255.0/24. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un cuadro. En el caso tomaremos la IP y empezaremos con la IP 0 y seguiremos con la IP 255, que es la última IP. El truco de este cuadro es que se divide primero verticalmente y luego horizontalmente. En nuestro caso, lo primero que hay que empezar a buscar es la red mayor, la de 64 hosts. Entonces, en nuestro caso, primero haremos una primera división vertical. Con esa división lo que estamos haciendo es cogiendo un bit y dividiéndolo a la mitad. Al hacer esto, cada uno tendrá una máscara de red 25 y 25. Esto en realidad nos daría 255 hosts, que en el cuadro sería dividido a la mitad 128 hosts a un lado y 128 hosts al otro. Ahora veremos que lo que necesitamos son 64 hosts, entonces podríamos pensar cortar una de estas redes a la mitad. Al ya haberlo dividido, la primera red va a terminar en 127 y la segunda red va a empezar en 128. Ahora procedemos a hacer una división horizontal, en donde los dos lados quedarían con 64 hosts cada uno. El primer lado empezando en punto 63, terminando en punto 63, y el segundo empezando en punto 64. Hemos hecho la división para la red 5. Ahora cada lado tiene 64 hosts. Lógicamente, en la primera división podría estar perfectamente la red 5, pero esto tiene un problema, ya que de los 64 hosts, solo hay 62 utilizables, porque dos direcciones se designan para subred y para broadcasting, así que procederíamos a usar las dos divisiones para la red 5.
Ahora la red 5 va a ir desde 0 hasta 127 y con una máscara variable de /25. Esta zona es toda para la red 5. Ahora tenemos que satisfacer la siguiente red, la red 1. Ahora vamos a empezar a dividir la parte de la derecha, ya que hicimos una primera división en vertical, la siguiente será una división en horizontal. ¿Dónde empezaría la siguiente red? Lo que tendríamos que hacer es sumar a 128, que es la mitad, más 64, que es la otra división, y esto nos daría 192. Y esta sería la dirección IP de la siguiente subred. Y sabemos que donde terminó la anterior es 191, porque es el número anterior al 192. Igualmente, como en el caso anterior, al dividirlo a la mitad nos quedarían 64 hosts a cada lado. Como necesitamos dos redes de 30 hosts, ya teniendo en cuenta también la red 2, procederemos a abrir la parte de arriba a la mitad, para tener en cada lado 32 hosts. Esto va a aclarar las necesidades tanto de la red 1 como de la red 2. En este caso, la primera edición terminará en 159 y la segunda empezará en 160. Con esto estamos consiguiendo 32 hosts en cada una de las redes, que exceptuando las dos que hay que quitarle, quedamos con 30 hosts exactos para cada red. Entonces la zona de la izquierda cubrirá la red 1 y la zona de la derecha cubrirá la red 2. No debemos descuidar su máscara variable, que para aclarar, en las zonas anteriores las máscaras variables van desde las 26 y la otra división que acabamos de hacer para las redes 1 y 2 van de /27. ¿Por qué va aumentando la máscara variable? Porque lo que estamos haciendo cada vez que la dividimos a la mitad es tomar un bit a la derecha. Bueno, pues ya tenemos cubiertas las necesidades de la red 5, la red 1 y la red 2. Ahora tenemos que buscar cuál es la máscara variable que necesitamos para la red 3 con 14 hosts. Seguimos dividiendo la zona que nos queda primero. Haremos una división en vertical y quedaríamos con dos zonas con máscara variable /27, como hemos visto en la zona anterior. Ahora sumamos al 192 más 32 para obtener el número inicial de la sección de la derecha, que es 224, y el número anterior sería donde acaba la red de la sección izquierda, en este caso sería 223. Estas dos zonas son de 32 hosts, con máscara variable /27. Como vemos, la red 3 tiene 14 hosts, por lo que podremos dividir a una de estas zonas a la mitad. En este caso será la zona de la izquierda. Primero la dividimos en horizontal y nos dará dos zonas de 16 hosts. En total, con máscara variable /28. ¿Cuándo empezaría la siguiente? Sumando 192 más 16 nos da 208, que sería donde pasaría la siguiente, y la anterior terminaría en 207. Ahora podremos utilizar una de estas zonas, ya que tenemos una zona de 16 hosts y necesitamos cubrir 14, por lo que restando las dos direcciones especiales nos daría exactamente un espacio de 14 hosts. Entonces aquí iría la red número 3. Con máscara variable /28. Seguiremos con la red 4. Esta sería un caso común en la que tenemos que interconectar dos nodos. Vamos ahora a la otra zona que nos quedó dividida. Vamos a dividir esta zona hasta conseguir la red 4. La primera sería la división vertical y la dirección IP empezaría en 216 y la otra red terminaría en 215.
Con esto tenemos dos zonas de 8 hosts y las dos son máscara variable / 21. Ahora hay que seguir dividiendo horizontalmente. En este caso, el de la izquierda empezaría en 212 y la de arriba terminaría en 211. Tenemos dos redes con máscara variable / 30 y con 4 hosts cada uno, pero quitándole la dirección IP de la red y la dirección de broadcast quedarían 2 hosts, justo lo que necesitamos para la red 4. En este caso nos quedaríamos con la red de arriba. Con máscara variable / 30. Ahora vamos a anotar las direcciones IP que van desde cada intervalo que podemos utilizar para nuestro host y con la máscara que le corresponde. Colocaremos todo en una tabla. Ahora indicaremos los rangos de direcciones IP que deberían tener los host. Ya en este caso, tanto computadoras como las direcciones IP. Puerta de enlace o los switches para ocuparle los rangos útiles. En este caso vamos a medir la dirección de broadcast y la dirección de red. Vamos a hacerlo basándonos en nuestro cuadro. Por ejemplo, la red 5 va desde la 0 hasta la 127. Para los hosts debería ir desde la 1 y hasta la 126. Todas estas direcciones IP tienen máscara variable / 25. El 1 sería la típica dirección IP que pondríamos al router, y las siguientes ya son las que utilizaremos, por ejemplo, para los switches, para los computadores o cualquier dispositivo con dirección IP en la red. La red 1 empieza en la 128 y termina en la 159. Los equipos de ella irían desde la 129 hasta la 158, con máscara variable de /27. La red 2 empieza desde la 160 hasta la 191. Los equipos irían desde la 161 hasta la 190, con máscara variable de /27. La misma anterior. Así entenderíamos, siguiendo los patrones de nuestro cuadro, que la red 3, los equipos irían desde la 193 hasta la 206, con máscara variable de /28. La última, la red 4, la interconexión de los routers. Las IPs que irán en la interfaz que van a interconectar los routers serán la 209 y la 210, con máscara variable de /30. De esta manera ya tenemos como a partir de una sola red 192.168.5.0 de espacio de direccionamiento hemos conseguido satisfacer las necesidades de 5 redes con sus hosts utilizando máscara variable. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y hayan entendido también. Se nos fue un poco largo, pero logramos explicar todo. Espero que hayan entendido hoy los ejercicios de máscara de red variable, que es una de las cosas más importantes que veremos acá en el curso.